Estamos en Casa Natura y estamos analizando el proceso de fabricación y de elaboración de la cimbra de madera para el muro de concreto, que recordemos que va a ser un muro de concreto blanco en esta ocasión. Por lo tanto, también tuvimos que hacer más juntos los moños. Ahorita vamos a explicar el funcionamiento de los moños, y como el cemento blanco no tiene la misma resistencia, me parece, que el cemento gris, el concreto necesita todavía más presión para que no se abra, o al menos eso fue lo que nos explicó el ingeniero Félix a la hora de calcularlo. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Ok. ¿Dónde están armando las cimbras? Acá. ¿Acá? Sí, ahí en el... Muy buenos días al ingeniero Jonathan. Buenos días a todos los que están viendo este video. Saludos a toda la República y saludos a América. Estamos viendo, en este video les vamos a explicar. Maestro, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, sí. Me encantaría que me echaras la mano para explicar un poquito el proceso de lo que estás haciendo. ¿Crees que les puedas ahí platicar a las personas que ven este canal? A ver, fíjate, ¿quieres agarrarlo un poquito por ahí? Y venos platicando. Aquí estamos haciendo un muro ondulado. Ajá. Ya está la pantalla. De 2.95 de altura por 7.18 de largo. Ya está. Estamos habilitando la otra pantalla. ¿Cómo funciona la cimbra? O sea, ¿de qué consiste? Veo que tienes como esta tarima y abajo tiene más refuerzos. Tiene el bastidor de barrote. Bastidor de barrote. Este es el barrote. Okay. ¿Qué medida tiene el barrote? El barrote tiene 3 metros. Pero las pantallas son de 2.95 de alto. 2.95 alto. ¿Y el barrote cuánto trae aquí? ¿2 y medio? Son 5 centímetros por... Tiene 10 por 5. 10 por 5, ok. Pues ya se hace el marco. Se forra con triplay. Y el mismo triplay, pues ya vamos trazando el endolado como va ahí quedando. Bien. Es todo espino, ¿verdad? Sí. Tenemos el dibujo. Entonces, todas estas marquitas sí se van a ver, ¿verdad? El clavo al final se marca un poco. ¿De cuántos son las duelas? 5 centímetros. 5 centímetros. Y traemos un orden, ¿verdad? Empezamos siempre en la parte de abajo con la fajilla más larga, ¿verdad? ¿O cómo es? Sí, del centro. Ese es el centro. El centro. En este caso arrancamos, en esta arrancamos un 87 para allá. Ajá. Y luego ya 46.8. Luego 46.8. Ese 46.8, Luego ¿a qué responde? 46.8. Es la cuarta parte, ¿verdad? Nos va a ver como quedando como escaloneado. Y ya todas estas de allá para acá ya llegan y pegan con estas. Y a cada 3 son las uniones. 1, 2, 3, una unión. 1, 2, 3, la unión. 1, 2, 3. Y así todas están. Todas las pegazones. Para que todas coincidan, ¿verdad? Sí. Entonces tú lo arrancaste desde el centro. Sí. Desde el centro aventaste tu hoja más larga. Otra vez, ¿cuál es el centro? Este. De ahí del centro, 1.60 y qué? 1.87. 1.87. 1.87 hasta este punto. Hasta ahí. Ajá. Y luego lo que te dé, otra de 1.87. Eso de 1.87 y un ajuste como de 5 en la orilla. Y un ajuste pequeño. Después haces el desfase, ¿no? De la mitad te desfasas. 40. Ok, entonces del centro hacemos el desfase de los 48 centímetros, luego la pieza hasta donde nos dé, ¿verdad? Ey, Y luego otra vez lo que resta. lo que resta es. Y luego empiezas a hacer el desfase cada vez más largo, ¿no? Entonces ya de las
las dos secciones de 48. De repente se viene ya hasta acá y así nos va dando, ¿no? Sí, así nos va. Y se va recorriendo. Se va recorriendo. Ok. ¿Estos círculos qué son? Ahí es donde vamos a meter el moño para sujetar el muro, para apretar el muro. ¿Y esos a cada cuánto están? Están a cada 40 Ajá. y así, y a cada 60 Cada 40 centímetros en este sentido y a a cada 60. 60 en este sentido. Sí. Ok. ¿Y este para qué es? Ajá. Este centro, aquí está un centro. De aquí para acá a los 9 va un muro ahí. Porque de aquí para allá es aparente Ajá. y de aquí para allá es común. Pues eso son esas tarimas. Pues esas van desde el muro para allá, común. Ah, ya te entendí. O sea, toda esta no va a llevar duela, ¿no? La tarima de la de arriba. No, Así empiezas. Primero haces el bastidor sí. y después las El hojas triplay. de triplay. Y ya se traza ahí para empezar a forrar con duela, para esto. Para este. Ok. Este nomás lleva el puro, ya lleva sus barrotes y el triplay para esta cara de aquí, que no es aparente. Es común, de aquí para Bueno, allá. ya el triplay ya nos va a dar cierta Sí. limpieza, ¿verdad? O Por sea, no meterle charola, solo vamos a meter triplay. va a quedar mejor. Sí. ¿Verdad? De acuerdo. ¿Y qué le están aplicando? Porque veo que ya tiene. ¿no? Desmoldante. Desmoldante. ¿No tienen por ahí? Ah, Ah, mira, ahí está en la bodega. en la bodega. ¿Y estas qué son? A ver. Estas son las placas para apretar. De acuerdo. Con estas, ¿cómo irían? ¿No? Aquí pues entra el moño. O Es- sea, ajá. Y ya está. Te quito así. Aquí sale el moño. Ok. Y aquí entra esta y ya pues se aprieta. Se va apretando a. Tenemos un moño por ahí. Sí, ahí en la bodega, ¿los traigo? A ver, sí, por favor. Vamos viendo. Ok. Y esto es la parte de atrás, para Ajá. apretar. El muro son los yugos. Ya he puesto la parte de dentro del muro. Ah, ya entendí. O sea, ese es el muro, pues, ¿no? Todos estos tablones es el muro. Dentro eso es el muro. Ajá. El tablero este tablero. Y ya pues el acero y todo. Ajá. Ya, este es el yugo. Pues ya entra aquí la placa. Y aquí aprieta. Esta es la que aprieta. Ah, claro. Y por eso tiene como esa forma de cuña, ¿verdad? Ajá. Porque va a ir bajando. Esto pues igual es, pues, esto es igual acá, por la parte de allá. Igual esto va igual acá, para apretar. Sí, al final, en teoría, aquí iría el muro, Este ¿verdad? es el muro. El grosor entre estas dos piezas. Entonces, los agujeros que te quedan en los muros de concreto, de los moños, te los genera este conito. Mira, esta ¿no? copita va acá dibujada ahí en el muro. Ajá. Esta copita. Sí, porque realmente el muro de concreto llega hasta este paño. Ajá. Hasta este punto. Hasta este punto. Ok. Ya, perfecto. Así es. En un agujero va a topar en el separador, ese es el separador. Exactamente. Sí, así va a quedar, Así va ¿verdad? a quedar. ¿Y este dónde iría? Este iría... Atrás. Por atrás de la simba. Ah, ya. Este es el yugo. Y que metemos un polín por atrás barrenado Ajá. para meter la cuña esa va a apretar. Polín, un polín barrenado que hace que apriete más, Sí. ¿verdad? Buenísimo. ¿Cuánto tiempo llevan dedicándose a la carpintería de obra? No, pues un morro. ¿Sí? Ya tengo rato. Excelente. ¿Cuántos de estos has hecho? Pues ya, bastantes. Genial. Y sí es un acabado muy utilizado, ¿verdad? La duela. Sí. Y es muy importante, a ver, igual y platícanos un poquito del cepillado, ¿no? Porque a mucha gente de seguro le va a pasar que te compras la madera para hacer tu muro aparente y no te diste cuenta que no venía cepillada. No, pues de que se uno cuenta, pues salen los pelos, Ajá. la malhechura, ojos, pues todo eso pues no. Va para atrás la madera. Los Sí. ojos también, ¿verdad? Sí, pues si fijas no trae ojo en la madera, viene pues pura madera de primera. ¿Cuáles serían como algunas recomendaciones que tienes que les dirías a la gente que pidan cuando están ordenando madera, ¿no? para muros de cimbra?
Pues que que la pidan pues madera de primera, que esté cepillada de menos los 3 cantos, que viene siendo pues el que va a la vista y estos 2 cantos son muy importantes, porque si no vienen cepillados puede abultar, pues puedes pasar la suela, ya puede caer toda descuadrada. O sea, tienen que ser todos los cantos bien cepilladitos, estos cantos, para que con pues contesten todos los cantos. Como ahí, pues si va a quedar toda bien cerradita. Claro, porque si no está bien cepillada, te van a quedar agujeros. Abulta y a la larga pues va abriendo y se va descuadrando las líneas. Se fija pues están alineadas. Sí, claro. O sea, se pueden ver. Entonces que esté cepillada al menos por 3 caras. Los 3 cantos, las 3 caras, la que se va a colar y estos 2 cantos. Okay. Ah, claro, o sea, si la que queda por fuera del muro, esa puede no estar cepillada. Okay. Ah, y aquí estamos viendo el plano, un poquito arrugado, pero se alcanza a entender, ¿no?, el diseño. Aunque ojo, aquí no tenemos esos ajustes de las esquinas. Ese pequeño ajuste también nos quedó allá, sí, ¿verdad? Sí. ¿Por qué fue eso? Aquí podemos entender lo que va aparente, ¿no? Esta cara va aparente, esta cara va aparente y ya esta no. Y sí van aparentes los cantos, va aparente este y va aparente Ya también los tenemos habilitados. ¿Esos ya están? Ahí está, pues de hecho ese es uno. Ah, son estas Ese es ese tapón de este lado. Esos son los costados. Sí. De acuerdo. ¿Y esos cómo los aprietan? O sea, ¿cómo los mantienen? Porque esos no pueden llevar moño, ¿verdad? No, ya se traza donde va a quedar, se plomea, se cuadra, ya se aprieta el muro y se clava. Y por fuera se le mete un amarre, ya sea de un moño o alambrón, con su charrancha, acuñado y así se va. Va a estar interesante grabar también ese proceso, ¿ah? Cuando estemos habilitándolo ya, o ¿cómo le llamaríamos? Cuando estemos colocándolo. Pues ya mañana ¿Mañana? empezamos a parar. Ah, perfecto. Es para darme una vuelta y mostrar todo el proceso, pero... Ya casi queda hoy todo habilitado. Queda hoy esto y las tarimas de allá del muro, de lo que es común. Ajá. Ya mañana, pues a parar esta pantalla, si nos va a hacer sufrir, está pesada. Sí, sí, cómo no. ¿Cuánto pesará? Pues sí. ¿Qué tanteas vendes? ¿Cuánto crees que pese? ¿Unos que 400? No. No, un poquito más. ¿Más de 400? Es que cada barrote pesa como 15, 20 kilos, ¿no? ¿Ya? Sí, 15 kilos. De acuerdo. No, pues entonces sí, entre 5 o 6, ¿va? Muy bueno, pues muchísimas gracias, maestro. Nos vemos acá mañana para seguir el proceso. ¿Cuándo lo están pensando colar? Martes. El próximo martes. Ok. ¿Tienes ahí los codos? Viene muy bien cepillada.
y no hemos levantado todavía este muro para poder colar bien este. Una vez colándose todo este muro, ya se pueden levantar esta L, que es el baño, ¿no? Recordemos que aquí vamos a tener un muro en el acceso, luego gira, tenemos la puerta del baño en este sentido, luego tenemos la puerta que delimita el baño del jardín. Estamos viendo que también aquí, cuando me preguntan sobre las escaleras empotradas, cómo se resuelven las escaleras empotradas, pues ya lo veíamos en el otro video de Martín. Esta es una de las soluciones. Se coloca este armado siguiendo el mismo trazo de la escalera y se cuela este elemento, pero antes de colarlo se necesitan dejar aquí unos elementos, ya sean PTRs, ya sea una placa, para que se pueda soldar el escalón, que en este caso va a ser un escalón de PTR, una estructura de acero, y después se va a forrar. Entonces ese PTR tiene que quedar anclado a esa viga. Se puede entender la altura que va a tener esto, fíjense hasta dónde va. Entonces el nivel de piso terminado, estamos hablando que es a la mitad de la dala negra. Entonces sí, realmente aquí ya, más o menos aquí estoy en el nivel de piso terminado real de la casa y se puede entender la altura que tiene esto. Esto está bastante interesante. Va a ser descomunal. El piso llega acá. La losa. Me recordó la puerta amarilla de Fernando González Gortázar, de acá de Guadalajara. Igual, y Beto, si les puedes poner una imagen. Este espacio. Sí, igual lo tenemos claro. ¿Cómo andamos, maestro? Bien arriba, ¿verdad? ¿Colando ese castillo? Sí, vamos a colarlo para que quede listo aquí la medida. Excelente. Bien plomeado, ¿verdad? Sí, ahorita nomás lo estamos sembrando, pero ahorita ya la parte de abajo ya viene a plomo. Ah, perfecto. Este muro es importante porque es el costado de nuestra cocina. La barra de la cocina va a rematar justo aquí para que se sienta que es empotrado. Y fíjense, aquí surgió un tema que vamos a tener que resolver más adelante, que es la cocina. El gabinete de abajo, ustedes saben que mide 90 centímetros, ¿no? Entonces tienen 90 centímetros, luego hay 60 centímetros de separación entre los muebles de abajo y los gabinetes de arriba, y ese gabinete de arriba pues puede medir desde 70 centímetros, 80 centímetros, unos 50, más no puede llegar hasta el techo, porque recordemos que el techo va hasta acá. Entonces vamos a tener que hacer un cielo falso, vamos a tener que hacer toda una cara de tabla roca. ¿Para qué? Para que el mueble no necesite llegar hasta arriba y que el mueble remate más o menos en esta altura. Entonces, de esa manera el espacio se vea lleno y no tengamos ese hueco ahí, que creo yo que no estaría tan bien. Entonces ese muro, esa mocheta es el respaldo de mi cocina. Recordemos también que este muro se va a tapar, obviamente, entonces mi cocina va de este punto a este punto. Entonces tenemos todo un gabinete abajo, todo un gabinete arriba, la alacena, y aquí va a ir una isla. Aquí más o menos donde va el bote de basura, va a ir una isla con una barra, con bancos en este lado, viendo directamente hacia el espacio del comedor, que va a ser este. Bueno, espero que les haya quedado un poco más claro el tema de la cimbra de madera, y vamos a darle seguimiento y vamos a volver mañana, a ver si ya empezamos a montarlos. Les mando un gran saludo. Soy Abraham Cota Paredes, desde Casa Natura. Nos vemos en Jalapa el viernes, en la Universidad de Anáhuac.